Hola a todos, voy a hacerles este video con el fin de explicarles las generalidades de los elementos de la ecuación contable. Mi intención es poderles hacer una descripción, retomar definiciones de los elementos para posteriormente poder en otro video poderles mostrar un ejercicio práctico, pero que debe relacionarse con esto que vamos a ver a continuación. Entonces espero les sea de gran utilidad, y igualmente pues como siempre les planteo, cualquier comentario estaré siempre atenta para resolver. Un abrazo. Bueno, la ecuación contable se compone de tres partes. Esas tres partes comprenden los elementos de los estados financieros. Tres de esos elementos, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Entonces, la ecuación contable tiene la fórmula, que serían activos igual a pasivos más patrimonio, donde allí habría una igualdad. En definiciones encontramos, partiendo pues de las definiciones que se tienen del marco conceptual, definiciones de activos, pasivos, ya voy a enunciarlas, y patrimonio, encontrando que los activos, según definición del marco conceptual, es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad es probable obtener en el futuro beneficios económicos. Entonces aquí estaríamos hablando de aquellos elementos que cumplan dicha definición. Básicamente entenderíamos allí que es todos los recursos, bienes que tenga la empresa, pero que, ojo, que aquí es bien importante resaltar el tema de beneficios económicos futuros. Para el caso de los pasivos, definimos los pasivos teniendo en cuenta el marco conceptual como una obligación presente que tiene la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos bajo su control que incorporan beneficios económicos. El elemento de pasivos pues quiere decir es lo que la empresa en algún momento adeuda a sus acreedores, proveedores en general, o sea, todas las deudas generadas en el ejercicio económico de la operación de la compañía. Ya cuando nos referimos a patrimonio, pues patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. En otras palabras, es como si nosotros tuviéramos aquí la definición y entendiéramos aquí pues que cuando por ecuación queremos despejar el concepto de patrimonio, entonces si lo despejamos como ecuación serían activos menos pasivos. Entonces la frase o el término residual pues me está haciendo alusión a que sería lo que quede una vez descontándole a los activos los pasivos. Ese es el patrimonio con lo que cuenta la compañía. Y vuelvo y le repito, recordar que la ecuación contable es una igualdad. Entonces al lado izquierdo van a estar los activos, que ese total de activos debe ser igual al lado derecho, donde aparecen los pasivos y el patrimonio. Ya mezclando estos conceptos y lo que son estados financieros, entonces encontraríamos que estos tres elementos forman parte del estado de situación financiera, antes conocido como balance general. Y hay un estado financiero que es importante conocer, que ese estado financiero inmerso va a estar dentro de este elemento del patrimonio, y es el estado de resultados, ya que en el tema de la operación de las compañías pues se van a presentar ingresos de la operación y gastos de la operación, que estos ingresos suman, estos gastos restan, y lo que vamos a encontrar es que
diferencia, la suma de estos dos componentes, pues nos va a dar un resultado del ejercicio que forma parte del patrimonio. Este resultado pues puede ser del ejercicio, podría ser positivo o podría ser negativo. Entonces si es positivo pues es una utilidad, y si es negativo se le conoce como pérdida. En esta medida pues es importante poder encontrar y digamos, así como definimos los elementos de activos, pasivos y patrimonio, poder definir lo que son ingresos y gastos. Entonces, siguiendo pues con las definiciones, les decía que dentro de este concepto del patrimonio pues hay un resultado del ejercicio que está integrado tanto por los ingresos como por los gastos que puede tener una empresa. Y miremos aquí la definición conforme al marco conceptual. Entonces nos dice que ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas o en incrementos del valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos. Y ojo que aquí está el hilo conductor con respecto al patrimonio, que dan como resultados aumentos del patrimonio. Entonces cuando yo digo que yo estoy teniendo un ingreso, pues lógicamente ese ingreso, si yo me ubico en una empresa comercial, sería en la venta de mercancías. Lo que me va a generar es, dependiendo de la venta, si yo hago la venta de contado, pues va a haber un incremento donde en los activos, que sería el efectivo. Si se plantea que la venta es a crédito, pues el aumento de los activos va a estar dado en una cuenta, que es la que va a reconocer un derecho, que son las cuentas por cobrar. Pero en últimas, si analizamos este criterio, pues mi resultado estaría siendo afectado con una cuenta del ingreso que sería positiva. Entonces aquí tendríamos unos ingresos, y en este caso estos ingresos pues van a tener un efecto positivo en el resultado. Ya con el otro contraste, que serían los gastos, leyendo la definición, pues son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio. Entonces miren que en la explicación que les doy, pues estaba planteando que los ingresos es un efecto positivo en el patrimonio, mientras que los gastos tendrían un efecto negativo en el patrimonio. Entonces estos gastos tendrían un efecto negativo en el patrimonio, que estaría representado por ese efecto de un menor valor. La explicación, así como la vemos con los ingresos, pues darles un ejemplo sería suponer que la empresa tenga que cubrir el pago de servicios públicos. Entonces cuando yo considero que es que los recibos los voy a cancelar, pues voy a tener una disminución en los activos, pero eso a su vez va a ser una disminución en el resultado del ejercicio, que vuelvo y les repito, pues va a tener un efecto en el patrimonio, es porque el patrimonio se estaría disminuyendo. Pero vuelvo y les repito, ese es un efecto final que tienen todas las compañías, y es ver consolidado este resultado del ejercicio al final del año, que puede ser una utilidad o puede ser una pérdida. Entonces este resultado del ejercicio al final del año, una vez consolidadas todas las operaciones, podríamos tener una utilidad o tener una pérdida. Utilidad cuando los ingresos son superiores a los gastos, y pérdida cuando los gastos son superiores a los ingresos. Y eso incluso hasta en un tema personal, pues uno puede analizar cuánto es su resultado del ejercicio dependiendo del comportamiento de sus ingresos versus las salidas, que serían los gastos. Bueno, entonces ahorita mirando descomponiendo cada uno de esos elementos y sus cuentas, podemos encontrar dentro de los activos, recordando la definición, que son recursos controlados por el ente económico, del cual se esperan obtener beneficios económicos a futuro. Entonces, un primer ejemplo de activos son el efectivo y equivalentes de efectivo. Dentro de estos ejemplos de estas cuentas, pues puede estar lo que es el
todo lo que tiene que ver con el efectivo, que es la caja, o sea, el dinero con lo que se cuenta, dinero en efectivo, las cuentas bancarias. Estas cuentas bancarias pueden ser cuentas de ahorro o corriente que se pueden abrir. Y pues hay un concepto más avanzado y sería pensar en equivalentes de efectivo que pueden ser inversiones de corto plazo. Lógicamente en eso pues hay que entrar a contextualizarlo más al detalle y cumpliendo unas definiciones de lo que es corto plazo, de lo que se considera riesgo, porque deben ser de riesgo mínimo y que sean muy líquidas. Eso podría ser el caso, por ejemplo, de un certificado de depósito a término. Otra cuenta que se ve dentro de los activos que se ven son las inversiones o activos financieros. Pues aquí es suponer pues todo lo que en algún momento puede la empresa tener en este tipo de transacciones, que pueden ser títulos. Entonces aquí podríamos encontrar lo que son los certificados de depósito a término, conocidos como CDTs por la sigla, que son títulos donde los ahorradores llevan el dinero a las entidades financieras y estipulan un plazo dependiendo pues de políticas de otorgamiento a nivel de rendimientos, de intereses y de los mismos vencimientos que están condicionados. Pero básicamente es una posibilidad que tienen los ahorradores para llevar su dinero a las entidades financieras y poderlos colocar allí. Otro tipo de inversiones podría ser adquirir acciones, que se pueden adquirir. Hay acciones pues muy conocidas que están en el mercado público de valores, pero no siempre pues tienen esa connotación de un mercado de valores. Otro tipo de inversiones, bonos, para citarles algunos. Entonces están los bonos del Estado, están los TES, que son bonos que emite el gobierno con el fin de que muchas personas puedan invertir su dinero, sus recursos en estos bonos, generándoles un rendimiento. Dentro del otro ejemplo que tenemos aquí de cuentas que hacen parte de los activos, se encuentran las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. En este ejemplo pues tenemos, ya se los mencionaba cuando les daba la explicación, en el caso de ventas a crédito, pues cada que yo venda créditos pues voy a tener una cuenta por cobrar de los clientes, que es un derecho a que el cliente me pague aquel valor que yo le haya financiado al momento de la venta. Entonces, básicamente es como suponer, veas que yo no recibí dinero, pero usted tiene un derecho a que me reintegre dicho valor dentro de las condiciones que se pacten. También podríamos encontrar en las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar podrían estar préstamos a empleados, ¿cierto? A socios, bien entendido como dinero nuestro que sale a manos de un empleado, y ese empleado pues tiene la condición contractual de reintegrarnos o devolvernos dicho valor a sí mismo a los socios, siempre suponiendo que es un recurso que yo voy a controlar. Bueno, otra cuenta de los activos son los inventarios. Los inventarios corresponde a aquella mercancía que está disponible para la venta en el caso de las empresas comerciales. Entonces aquí podemos encontrar estos tipos de inventario. Entonces está mercancía disponible para la venta, pero como les menciono, esto es netamente en empresas que tengan esa connotación comercial, compran y venden mercancía. Pero podríamos encontrar de que existe mercancía o insumos dedicados a la prestación de servicios. Sé que por aquí podríamos encontrar inventarios de insumos. ¿Por qué son inventarios? Porque se encuentran disponibles para ser utilizados, en este caso dentro del proceso productivo. También aparecen aquellos inventarios que están vinculados a empresas de producción, como es la materia prima, inventarios de materias primas,
Una vez ya se procesa la materia prima, que involucra pues todos los elementos del costo, lo que es mano de obra, costos indirectos de fabricación, pues encontraríamos los productos en proceso y productos terminados. Estos serían como los tipos de inventario. Lógicamente, pues en la medida en que uno va avanzando estas explicaciones y ya no partiendo netamente de ecuación contable, sino de reconocimiento de transacciones, pues encontramos más posibles clasificaciones en cada una de las cuentas. En propiedad, planta y equipo, que es otro de los ejemplos de cuentas de los activos, pues encontramos todas aquellas, le llamamos propiedad, planta y equipo, activos fijos, elementos que están vinculados a una compañía y tienen que tener una condición, y es que sean para el uso de la empresa por un periodo superior a un año o a 12 meses. Entonces es como una condición clara para clasificar propiedad, planta de equipo. Hay demasiadas clases de propiedad, planta de equipo. Pues una empresa debe contar con muebles y enseres, puede contar con equipo de cómputo. Muebles y enseres también se conocen como equipo de oficina, equipo de cómputo. Pueden tener vehículos, pueden tener máquinas, y si cuentan con terrenos pues que estén vinculados al uso de la compañía, también van a estar dentro de esta clasificación, o edificios dedicados a la operación de la compañía. Aquí digamos que quiero hacer como esta claridad, y lo que se está mencionando aquí es el uso, o sea que sean para uso de la empresa. Más adelante, pues con la medida, vuelvo insisto, de que vamos adelantando conceptos, vamos a encontrar de que hay algunas clases de propiedad, planta de equipo que estarían vinculadas para el caso de arrendamiento, pero tiene mucho que ver con este siguiente punto, y son las propiedades de inversión. Estas propiedades de inversión se diferencian de las anteriores, de las que están en uso, que es la propiedad, planta de equipo, y es que aquí solo pueden ser, y ojo con esto, solo pueden ser edificios y terrenos cuya finalidad sea generar una renta. Puede ser entonces a través de un arrendamiento, generar rentas a la compañía, o generar valorizaciones, mayores valores en la propiedad, que esto se conoce también como plusvalías. Yo aquí siempre coloco el caso de una empresa que tenga un terreno, que ese terreno esté dedicado para pensar a futuro hacer algo, no se arrienda, pero todos los días el terreno está generando un mayor valor, y se conocen como terrenos de engorde, coloquialmente se les llama de esa manera. Entonces vuelvo y les repito, en este caso estamos diciendo que son terrenos y edificios, pero que en esta situación no son para uso, no uso de la compañía, porque los que son para uso de la compañía los vamos a encontrar como terrenos y edificios. Yo podría tener un edificio, un ejemplo de 3 pisos, de los cuales 2 estoy usando y 1 lo arriendo. Entonces esos 2 apartamentos pues serían un edificio de propiedad, planta de equipo, y un piso estaría dedicado a arrendarse, por lo tanto sería una propiedad de inversión. Hay una situación, es qué pasa cuando una empresa se dedica a alquilar máquinas, entonces, o maquinaria. Si yo me dedico a alquilar máquinas, muebles y demás, pues yo no podría clasificar esas máquinas como propiedad de inversión. Entonces en esa situación la norma me permite mostrarlos como propiedad, planta y equipo. Entonces aquí pueden entrar algunos elementos que se arrienden, distintos de las propiedades de inversión. Ahora, continuando con la explicación, otra de las cuentas que hacen parte de los activos son los intangibles. Un activo es un elemento sin naturaleza material, lo que uno dice inmaterial, o su término lo dice, no tangible, que no se puede tocar. Las compañías hoy en día, hay un mercado muy fuerte en cuanto a todo lo que tiene que ver con franquicias. Entonces una empresa puede comprar o adquirir franquicias que permiten el uso de
de una marca, permiten duplicar un negocio bajo unas condiciones, unas características de las franquicias. Pues en nuestro país tenemos múltiples ejemplos y en nuestra ciudad pues de distintas franquicias internacionales que han entrado a los mercados. El otro ejemplo es adquirir marcas. Cuando se adquieren, cuando se compran, y ojo que aquí es lo que implica el desembolso de dinero para adquirir estos intangibles. También podría ser los conceptos de lo que es una licencia, también entran dentro de lo que son los intangibles, entre otros. O sea, intangibles pueden ser muchos elementos, pues allí por darles algunos ejemplos. Bueno, otro ejemplo que tenemos de cuenta son las que denominamos dentro de un grupo otros activos. Allí vamos a ubicar elementos que sean del activo distintos de los anteriores. Hay un ejemplo aquí bien interesante y es algunos derechos que las compañías tienen respecto de erogaciones. Cuando digo erogaciones son salidas de dinero que hacen respecto de algunos servicios que están en función de una prestación a futuro, de un servicio a futuro. El ejemplo lo podemos encontrar con los seguros pagados por anticipado. Anteriormente se manejaban los gastos pagados por anticipado, pero con esto tenemos que tener mucho cuidado y es pensar que lo que califique como activo está en función, en este caso, con este ejemplo, de un derecho que yo tengo a percibir un servicio. En otras palabras, veríamos aquí dos compañías vinculadas. Una compañía, por ejemplo, sería mi empresa, que es la compañía ABC, que toma un seguro, una póliza de seguro para cubrir el riesgo de un vehículo. Y esto se toma con una compañía aseguradora. En las condiciones contractuales, en el ejemplo que yo les planteo, que este seguro se toma y se va a pagar por anticipado, o sea que esta compañía va a tener una salida de dinero y esta otra compañía, que es la aseguradora, va a recibir ese dinero. En el ejemplo sería que esto se tome una póliza a 12 meses, entonces lo que yo estaría observando aquí es que esta empresa está desembolsando una plata por un derecho a recibir un seguro por el término de 12 meses. Y esta a su vez pues va a tener una responsabilidad y es poder prestar o brindar ese servicio durante el término de 12 meses. Para esta compañía, pues eso es lo que entenderíamos como una cuenta, un rubro que está dentro de otros activos, porque ésta tiene un derecho a que ésta le preste un servicio. En caso de que el seguro se cancele, o sea, se disuelva esta relación, pues en el fondo lo que habría es como una cuenta por cobrar de esta compañía, ¿cierto? Esta compañía tendría una cuenta por cobrar en cabeza de esta, o sea, esta empresa que es la aseguradora legalmente está en la obligación de reintegrar el dinero a esta otra compañía. Otro ejemplo puede ser el arrendamiento pagado por anticipado, pero siempre y cuando este arrendamiento pues esté en función de ese derecho que tenemos en algún momento como arrendatarios, de que al desembolsar recursos pues la empresa o la persona que reciba el dinero pues se obligue a brindarnos el servicio de poder estar en un inmueble o en un sitio previamente arrendado. Aquí podríamos suponer que estoy en el mismo ejemplo, que mi compañía es la compañía ABC y que aquí hay una empresa, voy a poner la compañía Arriendos, y esta compañía tiene un inmueble, tiene un edificio que nosotros en esta calidad seríamos arrendatarios y esta empresa sería arrendadora. En este supuesto,
pues es igual que en el anterior, suponer que estamos desembolsando plata, o sea que aquí hay una salida de dinero y esta la recibe, pero en nuestro caso de nuestra compañía ABC, pues ella va a desembolsar un recurso y voy a suponer que el arrendamiento se va a dar por 6 meses, que tengo que sacar anticipadamente 6 meses de dinero. Ojo que aquí estamos hablando del anticipado, 6 meses de dinero, pero que en mi caso pues puntual yo tenía un derecho a que esta compañía pues me brinde este edificio en calidad de arrendamiento. Entonces aquí podríamos plantear que también se podría manejar ese rubro, valor que se estaría desembolsando por una cuenta de otros activos, arrendamiento pagado por anticipado. Tener en cuenta que ambas cuentas están sujetas a un efecto de ajustes al final de cada mes para reconocer el gasto que corresponda efectivamente en cada momento que estemos analizando. Porque en últimas esto sería como tener un gasto, pero que no lo podemos registrar en un solo mes, si no diéramos afectados 6 meses, pero ojo, siempre entendiendo que hay una definición de activo, o sea que hay un derecho a recibir algo y en esa medida podríamos tener el activo. Vale la pena pues resaltar que en el caso de ciertos seguros no todos cumplen con esta definición que veíamos aquí, y un ejemplo de los que no cumplen sería el SOAT, ese seguro obligatorio que tienen todos los vehículos en Colombia, donde pues independientemente de que se tome por un año, pues yo no lo puedo cancelar porque legalmente es mi obligación es adquirirlo por ese término. Entonces ahorita vamos a mirar algunas cuentas de los pasivos, recordando que los pasivos son obligaciones presentes que tienen las compañías, pues las cuales se cancelan con recursos, y esos recursos ¿dónde están? Están en las cuentas del activo. El primer rubro de cuentas de los pasivos son las obligaciones financieras o pasivos financieros. Este grupo de cuentas comprenden todos los que son los préstamos bancarios que se toman a través de las entidades financieras. En este caso, pues uno cuando entra a hacer más detalles se da cuenta que no solamente pues son las entidades financieras, podrían ser particulares, pero todos deberían estar dentro de un mercado formal, un mercado donde no se sobrepase una tasa máxima autorizada. También podrían haber otros distintos préstamos, pero esto sería en función de dinero que reciben las compañías y que se apalancan. El término apalancar es que se financian a través de cualquiera de estos rubros. También podrían haber préstamos de socios en ese grupo. En este otro, que son las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, pues vamos a encontrar que si en algún momento la empresa necesita, un supuesto, comprar mercancía y esa mercancía no la paga, no toma dinero en efectivo, pues va a tener una obligación con un proveedor. Entonces aquí encontramos los proveedores, encontraríamos ejemplo algunos costos y gastos que no se cancelen y gastos, y aquí le vamos a poner un apellido que es por pagar, donde cada que encontremos cuando les digo apellido, este término por pagar, pues quiere decir que hace parte del rubro de los pasivos, porque no desembolsé dinero. ¿Qué puede entrar allí? Pues que me llegó el recibo de servicios públicos, no lo voy a pagar, pero sí tengo un hecho económico que va a ser el gasto, pero ese gasto no se está cubriendo a través de dinero, sino de una obligación. También honorarios por pagar podrían entrar allí. Este es otro ejemplo de lo que puede aparecer en cuentas por pagar. Honorarios por pagar y en fin, pues todas las demás cuentas. En algún momento, cuando las compañías, pero esto es un tema ya de impuestos, tienen la obligación de efectuar retenciones, aquí van a estar esa cuenta denominada retenciones por pagar, que son obligaciones que tienen las empresas de ayudarle al Estado a recaudar impuestos. Ya el otro ejemplo de grupo de cuentas serían los pasivos por impuestos. Los pasivos por impuestos, dependiendo del tipo de obligación que tenga la compañía,
Más adelante veremos que algunos impuestos son de naturaleza corriente. El término corriente es porque son de corto plazo, la obligación es de corto plazo, pero dentro de los impuestos que estarían como sujetos a que se registren por aquí serían las obligaciones que existan con respecto al impuesto de renta. Ojo que todo este término que involucra aquí tiene que ver con impuestos, entonces el impuesto de renta, el impuesto al valor agregado IVA, el impuesto al consumo, que es otro impuesto en Colombia, y en general pues todos los impuestos que se obligue una compañía. El otro elemento son los beneficios a empleados. Estos están en función del contrato o nacen de la vinculación que se tiene, digamos, legal con los empleados en las compañías, principalmente por todas las prestaciones sociales que son de ley. Entonces aquí encontramos pues dentro de esa relación contractual, anteriormente a estos beneficios a empleados se les conocía como obligaciones laborales, pero el término ahorita bajo normas de información financiera es beneficios a empleados. ¿Qué ejemplos podríamos tener aquí? Pues están los salarios por pagar. Miren que aquí volvemos a utilizar ese término por pagar, entonces cada que oigan esta definición, no definición, este término, pues está haciendo alusión a un elemento que es del pasivo. Estarían en cuanto a las prestaciones de ley, las cesantías. Estas, por ejemplo, la obligación es consignarlas cada año, pero cada mes tendría que ser lo que nosotros llamamos contablemente una provisión, calcular dicho valor, los intereses de cesantías o a las cesantías, la prima de servicios y las vacaciones. Posteriormente estos conceptos pues son desarrollados cuando se entra con mayor detalle a conocer cada uno de estas cuentas. En cuanto a las provisiones, en el concepto de normas de información financiera, provisiones siempre deben estar vinculadas a un concepto del pasivo. ¿En qué momento se genera o se debe registrar o reconocer una provisión? Cuando la obligación exista, cuando digamos exista esa obligación que se pueda medir, o sea que es probable que la compañía se desprenda de un recurso a futuro. Son ejemplos comunes de este tipo de cuentas, lo que se puede dar en el tema de una demanda, de las demandas o litigios judiciales, pero siempre cumpliendo la condición, y es que la empresa se obliga a desprenderse de un recurso y que es probable. De lo contrario no se reconocen provisiones, sino que en el tema que se va a ver más avanzado, pues en algún momento si esto no se cumple, esas condiciones no se cumplen, se debe de hacer una nota, una revelación a los estados financieros. Por ahorita pues entender qué provisiones serían obligaciones probables, que la compañía se desprende de un recurso y que como tal se puede estimar dicho valor. Y un ejemplo que puede ser muy común y es las obligaciones a través de los cumplimientos que tengan que hacer las empresas cuando otorgan garantía a sus clientes en la venta de los productos. Entonces siempre cumpliendo las tres condiciones les repito, en cuanto a la probabilidad de la obligación, que sea probable que me desprenda de recursos y que lo pueda medir. Y ya para terminar estos ejemplos de pasivos, pues aquí encontramos los otros pasivos y en cierta medida aquí podían estar parte del ejemplo que vimos en el caso de los activos. Voy a volver a retomar esta parte y ojo que en este ejemplo de los otros activos pues lo traíamos para seguros pagados por anticipado, pero en el caso de las compañías aseguradoras, que son las que reciben el dinero, estas tienen un efecto y es que están recibiendo unos ingresos recibidos por anticipado. Entonces dentro de estos ejemplos encontramos aquí pues los ingresos recibidos por anticipado. Entonces el ejemplo que les
mencionaba ahorita, pues eran, pues la compañía otorga una póliza a otra empresa, la compañía ABC, pero quien recibe el recurso es la aseguradora, teniendo un ingreso recibido por anticipado por un tiempo determinado en la operación contractual. El otro ejemplo que veíamos era pues un arrendamiento recibido por anticipado, donde el dueño de la propiedad o la compañía que arrienda recibe un recurso, pero en función de lo que hay que hacer más adelante es que en este caso pues iríamos a tener un efecto, y es que esta empresa tiene un ingreso que va a diferir en el tiempo. Y otro cuenta que podíamos encontrar en este rubro podrían ser los anticipos que se reciben sobre contratos, dinero que está recibiendo una compañía, pero que ese dinero es para atender un determinado proyecto, pero si yo no cumplo ese proyecto, pues tendría que devolver el dinero, entonces estaríamos hablando de un pasivo. Hay más ejemplos en cuanto a otros pasivos, pero estos serían los principales para efecto de una generalidad. Ya para finalizar la explicación de las cuentas en cada uno de los elementos de la ecuación, pues teníamos el último elemento, que es el patrimonio, que en definición es el valor residual de los activos. ¿Qué podemos encontrar en el capital social? En este primer elemento de cuentas, que es el capital social, estaría todo aquellos valores que se reconocen por los aportes que hacen los socios a las compañías. Dinero que es entregado, y ese aporte podría estar en dinero, podría estar en especie, dependiendo del aporte que se entregue. Cuando hablo de especie, podría ser que el socio entregue un vehículo para la compañía, entonces esa representación financiera pues sería un elemento patrimonial, pero que a la vez ese elemento patrimonial en la ecuación pues corresponde a una cuenta del activo. Otra cuenta del patrimonio pues es todo lo que tiene que ver con ese efecto del resultado del ejercicio. Recuerden que pues esto es muy básico en ecuación contable. Lo que estamos viendo es que el resultado del ejercicio lo que hace es agrupar todos los efectos, tanto de ingresos como de gastos, o costos, que también se le pueden denominar, donde el efecto pues de esto es positivo y de esto es negativo, y que al final se va a ver reflejado en un estado financiero, que es el estado de resultados, pero por ecuación contable siempre lo vamos a ver reflejado aquí en el patrimonio. Y ya dijéramos que en la medida en que las compañías vayan teniendo operaciones, pues parte de esos resultados del ejercicio, cuando hablamos del ejercicio es un periodo, es un año, entonces finalizando el año, lo que se ve normalmente es que esto es un traslado. Si yo no reparto, la intención de toda empresa es que las utilidades se repartan a los socios, pero si los socios deciden capitalizar las compañías, pues esos resultados del ejercicio no se reparten, no se distribuyen, sino que van a quedar en resultados acumulados, o si bien a futuro pueden ser distribuidos dependiendo de la decisión que tomen las compañías, o en algún momento se podrían crear reservas legales. Ojo que esto es muy sencillo, muy básico, y solamente estoy mencionando 3 cuentas del patrimonio, pero hay más cuentas como las reservas patrimoniales, también como las revaluaciones o los superávits por revaluación que pueden tener los activos, pero eso ya es un tema más avanzado. Voy a dejarles a continuación el correo, un correo vinculado a una cuenta que tengo en Gmail, para que cualquier duda o comentario pues me lo hagan saber. Igualmente mis estudiantes pues tienen la información respectiva institucional de mi universidad, entonces estaré pendiente a resolverles cualquier inquietud, y espero que sea de gran utilidad y que les pueda aportar dentro de su proceso de formación. Bueno, un abrazo y que estén muy bien. Chao.